Continuamos contemplando el misterio de la oración de Cristo y la oración de los cristianos, que es para nosotros la norma de nuestra vida, la tarea principal, en el sentido etimológico de la palabra, que es principio de todo lo demás, y la tarea fundamental, es decir, que es el fundamento de toda otra actividad cristiana, de toda otra actividad sacerdotal. Por eso decíamos que la oración cristiana es oración filial, es participación de la oración de Cristo, es descubrir que precisamente porque se trata de participar de la oración de Cristo, está fundamentada sobre las virtudes teologales, sobre la fe, la esperanza y la caridad. Es decir, que sin estas virtudes no puede haber oración, y que sin oración estas virtudes se quedan enanas, se quedan canijas, se quedan subdesarrolladas. Y no hay cosa más trágica que una persona revestida de tanta autoridad, de tanta responsabilidad, como es que se nos confíe la salvación eterna de las personas, pero que nosotros no ejerzamos esta tarea con la debida seriedad, con la debida profundidad, con la debida hondura espiritual, el calado espiritual de la vida de un hombre consagrado y configurado con Jesucristo, sacerdote, buen pastor. Por eso es importantísimo que nos revisemos si muchas de las dificultades que no estaremos enfrentando en la oración, que muchas veces lo que hacen es simplemente que la abandonemos y que hemos a lo mejor dejado de rezar en serio hace mucho tiempo, es que lo que está en su raíz no es propiamente un problema en la oración, sino un problema de fe, un problema de esperanza y un problema de caridad. O sea, si para mí la persona de Jesucristo, a quien no veo con los ojos, toco con las manos, oigo con los oídos, porque solo me comunico con Él en la fe invisible que hace real la persona de Jesucristo en mi vida, si lo invisible no es lo real, acuérdense de esto que estoy diciendo, si lo invisible no es lo real para mí, yo simplemente voy a vivir como un pagano. Tendré que reinterpretar el sentido de la Eucaristía, tendré que para justificarlo a través de lo visible, de las consecuencias externas o visibles de lo que celebro. Pero la tarea mía, esencialmente como sacerdote, es una tarea invisible. Como es invisible lo que pasa en el alma de un niño cuando lo bautizo, o de un penitente cuando le absuelvo, o en el pan y el vino cuando lo consagro. Ver, no veo nada. Si no hay un ejercicio de fe profundo para creerme de verdad que Cristo, a quien no veo, vive en mí y actúa en mí y a través de mí en la vida de los hombres, mis hermanos, pero la vid y los sarmientos, capítulo 6 de San Juan, en la medida en que no estoy unido como el sarmiento a la vid en la oración, donde Él y yo somos uno, es imposible. Nos hemos pasado la noche bregando y no hemos pescado nada. Se sube Cristo en la barca y la barca revienta. El lago es el mismo, las redes son las mismas, la barca es la misma. Muchas veces para dar fruto cambiamos el plan pastoral. Si no tiene que cambiar el plan, lo que tiene que cambiar es el pastor. Es la amistad del pastor con Jesucristo. Lo mismo la esperanza. Si yo, cuando voy a celebrar los sacramentos o a recibir los sacramentos, porque muchas veces celebrándolos también los recibimos, por ejemplo, cuando celebramos la Santa Misa también comulgamos nosotros. Entonces, si nosotros en esta celebración, si nosotros en una celebración no estamos realizando un continuo ejercicio de fe, esperanza y caridad, ¿a qué nos estamos dedicando si no es a la realidad de lo invisible?
Llenaré mi vida con tareas visibles, edificar no sé qué, el plan preescolar, la oficina de Cáritas, las actividades externas donde se ven los resultados. Pero si mi vida, la hoja de Excel de mi ministerio sacerdotal, tiene que estar siempre en blanco porque el resultado es invisible. Lo que yo dejo en el corazón de los hombres, mis hermanos, ¿eso cómo se contabiliza? ¿Ha predicado usted la palabra de Dios? Sí. ¿Cuánta gente se ha convertido? Yo qué sé. ¿Ha dado usted ejercicios espirituales al clero de esta diócesis? ¿Cuántos curas se han convertido? Yo qué sé. Vamos, si yo no estoy aquí una semana entera haciendo una tarea completamente invisible. Ahora, si yo no creo en lo invisible, ¿qué hago yo aquí una semana malgastando el tiempo? Ahora, si yo creo que yo no vea, yo no oiga, yo no entienda y yo no contabilice el ministerio mío y el de ustedes es eficaz, ¿qué pasa? Que nos resulta muy frustrante el no poder presentar esos resultados que te dan una satisfacción enorme. Como nos da una satisfacción enorme es que estaba la iglesia llena y cuando está vacía que soy un fracaso. Cuando celebro esa misa con ese puñado de pocas señoras en la parroquia, soy un fracaso, esa misa vale para muy poco, la celebro con desánimo. ¿Por qué? Porque tengo tanta necesidad de poder contabilizar mis éxitos, la fructuosidad puramente material, pagana, del ejercicio del sacerdocio. Por supuesto que para una persona así la oración es lo más inútil del mundo. Una cosa que debe de ser muy buena, que no sirve para nada. Pero es solamente ahí, en esa amistad, en esa unión inmediata con Jesucristo, donde yo conozco al Señor. Miren, una vez conocí una historia muy bonita de unos misioneros franceses que estaban evangelizando en las selvas de Tailandia. Llevaban muchos años allí. Eran magníficos misioneros, no tenían muchos títulos académicos, no eran grandes oradores, no eran maravillosos organizadores, pero tenían un corazón de oro y un entusiasmo evangelizador impresionante. Después de muchos años, les hablaron que más lejos de esa selva donde estaban ellos, había unas tribus, unos grupos de población donde nunca se había anunciado el Evangelio. Y estos hombres se aventuraron por la selva con no pocas penurias hasta que encuentran las comunidades de las que les habían hablado. Y eran gente relativamente pacífica, pidieron permiso al jefe de la tribu para hablar a la gente, él accedió, el jefe, reunieron a toda la gente, se sentaron en la placita del pueblo con sus chozas alrededor y hablaron de Jesús. Y lo hicieron maravillosamente, no con mucha elocuencia verbal, pero como de verdad gente entusiasmada y enamorada de Jesucristo. Y les hablaron de el amor de Dios. Jesús, Dios amó tanto al mundo que entrega a su Hijo que ha venido. Les enseñaron por primera vez un crucifijo que nunca lo habían visto, de Dios hecho hombre que se había entregado y dado la vida por nosotros para salvarnos, en fin, el querigma. Cuando terminaron de hablar, preguntaron que si alguien quería hacer alguna interrogante, alguna pregunta, y un muchacho de atrás levantó la mano y le dijo esta frase a los misioneros: oiga, esto sería en los 1950, si lo que usted nos está contando es verdad, ¿por qué han tardado tanto tiempo para venir a contárnoslo? Bueno, la historia continúa. Hicieron una labor maravillosa, empiezan a evangelizar, la gente se convierte, empiezan a haber bautismos. Ese chico, que resulta que era un tipo brillante, decidió entrar en el seminario. Pero claro, el seminario estaba a una semana de viaje por la selva hasta llegar al sitio, con lo cual no iba a venir a su casita todos los fines de semana. Es más, no volvió hasta el día de la ordenación.
Pero el tipo era brillante, ese muchacho que había hecho aquella pregunta años atrás. Llegó el día de su cantemisa, se ordena y regresa a su pueblo, donde siguen estando esos viejecitos misioneros, y va a celebrar su primera misa con la gente del pueblo. El tipo debía de ser un poquito pavo real, y se tenía un poquito creído lo listo que era. Y elige, para el tema de la homilía, el Señor es mi pastor, nada me falta, hablar de Jesús, buen pastor. La prédica fue impresionante. La gente quedó conmovida, tan conmovida la gente de su pueblo, que cuando termina de predicar, todo el pueblo empieza a aplaudir. Y bueno, regresan a la sacristía, era un sábado. Al día siguiente, el domingo, él está ya en el pueblo con los viejos misioneros que le habían catequizado y le toca presidir a uno de los viejos misioneros, que ni mucho menos hablaba con la elocuencia que lo había hecho el recién ordenado. Pero el misionero era muy listo. ¿Y qué tema eligió para su homilía? El Señor es mi pastor, nada me falta. Exactamente el mismo pasaje del Salmo y el Evangelio. No predicó muy bien, no tenía mucha facilidad de palabra. Cuando terminó de predicar, toda la gente estaba llorando. Cuando vuelve a la sacristía, el cura joven, que era familiar de toda esa gente, muy contrariado, muy confundido, le dice: Padre, ¿por qué cuando yo prediqué ayer la gente aplaudía y cuando ha predicado usted hoy la gente lloraba? Y le contesta el misionero: porque tú conoces el Salmo, pero yo conozco al pastor. Y esto es de lo que se trata en la oración, mis hermanos, mis amigos. No de mi elocuencia, ni de mis títulos académicos, ni mi sutileza verbal, sino un hombre que conoce a Jesucristo. Es muy posible, hermanos, que el día que salimos del seminario algo de oración teníamos, algo conocíamos de Jesucristo, pero hombre, todavía no teníamos la madurez de los testigos. Nos hablaron, nos instruyeron, nos hablaron de Cristo, nos enseñaron con todas las diferentes disciplinas de la filosofía y de la teología, y un poco al salir y empezar a predicar nosotros en nuestro primer tiempo de ministerio, pues éramos un poco repetidores de lo que habíamos oído. Lo que decíamos estaba bien, ni dijimos que los sacramentos eran 10, ni negamos la existencia de Dios, pero repetíamos cosas de las que no éramos testigos, éramos repetidores. El testigo, hermanos, no es el que ha oído, el testigo es el que ha visto, el que tiene experiencia de Jesucristo, el que tiene trato personal con Él, el que no predica de lo que ha leído, ni lo que le han contado, ni de lo que ha estudiado, el que predica de lo que le ha pasado a Él, de lo que uno es testigo. Miren, quizá el pasaje que mejor lo refleja esto son básicamente 3 etapas. La primera, en la que no soy testigo. Hay gente que se puede pasar todo su sacerdocio siendo un sacerdote perfectamente respetable, buena persona, pero nunca ha sido testigo de Jesucristo. O sea, no tiene experiencia personal de Jesucristo en su propia vida, fundamentalmente en la oración. Son un magnífico repetidor. Y así puede ser un año o todo el ministerio. Hay una segunda etapa donde progresivamente dedico tiempo a la oración, dedico tiempo a conocer a Jesús,
experimento su amor, lo voy conociendo, voy creciendo, madurando en fe y en esperanza y en caridad de la experiencia de Jesucristo en la oración, y gradualmente me convierto en un testigo cada vez más cualificado. Si a ti te han contado un accidente de tráfico, nadie te va a llamar a una corte judicial a que cuentes lo que pasó. Porque lo primero que te va a decir el juez, pero vamos a ver, ¿usted lo ha visto o no lo ha visto? Y dice, no, yo no lo vi, pero me lo han contado. Hay muchos sacerdotes que nos podemos pasar el resto del ministerio hablando de lo que nos han contado, pero no de lo que hemos visto. Y San Juan dice que nosotros somos, primera carta, los que hemos visto al Señor. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, dice literalmente lo que hemos tocado del verbo de la vida. Y es que la vida, el verbo, la vida se hizo visible. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, que yo he palpado a Cristo vivo y resucitado en mi vida. De verdad que cuando yo hablo, la gente tiene la sensación de que este hombre ha visto al Señor, que este conoce al Señor. ¿Conoces el Salmo o conoces al pastor? ¿Te has leído 3 comentarios bíblicos de la conferencia episcopal? ¿O esta palabra es carne de tu carne y vida de tu vida? Con todos los respetos a la conferencia episcopal. Pero hay una tercera etapa. ¿Recuerdan el martirio de San Esteban? Cuando le van a matar, él dice las palabras más increíbles. ¿Qué dice? No dice... Es decir, la primera etapa es, no tengo experiencia personal, repito lo que me han contado. La segunda etapa, pero es una etapa bastante fecunda, veo y lo cuento. Hay una etapa de contemplación y una etapa, llamémosla, de acción o de ministerio, ¿no? Contemplación muy abundante y de lo que contemplo habla. San Esteban no hace así. San Esteban no dice, vi los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentadilla a la derecha de Dios. No dice, vi, no. Dice, estoy viendo. Es impresionante. Es donde testimonio y acción ya no se distinguen. Le dije que era estupidez el que te dijera que su acción era su contemplación. Pero sí es verdad que en la vida de los santos, sobre todo los que tienen ministerio como el nuestro, que es la medida de lo que llamamos el común de pastores, en una etapa final de sus vidas, acción y contemplación ya se han fusionado para siempre. Ejemplo maravilloso, obviamente para nosotros, nuestro santo patrono, el cura de Ars. El cura de Ars, que contado por él, se pasa, celebraba misa antes de salir el sol, ahí no iba a misa ni raro. Un sagrario abandonado, unas parroquias poco menos que apóstatas, por el problema de la Revolución Francesa, gentes, iglesias abandonadas, y el hombre celebraba su misa, vivía una vieja media, y dice que se quedaba de rodillas delante del sagrario hasta que el sol llegaba al mediodía. Y el pueblo tenía 200 personas. Y por la tarde visitaba a algunas familias y algunos campesinos. ¿Cómo empieza toda la primera etapa de la vida del cura de Ars? Muchísima contemplación y un poco de acción. Pero, evidentemente, los santos que empiezan a producir fruto, aquellos empiezan a llenar de gente. Ahora, el hombre, al final de su vida, lo normal era que pasaba 18 horas sentado en un confesionario. Pues solamente por las horas que tiene un día, no le podría dedicar el mismo tiempo de rodillas delante de un sagrario. Pero es que ya él vivía como San Esteban, estoy viendo.
es donde su contemplación no queda, entre comillas, interrumpida por la acción, sino que la acción deriva de la contemplación. Bueno, esto que les he tratado de explicar muy malamente, lo explica maravillosamente el Concilio Vaticano II en Sacrosanctum Concilium número 2, un concilio que más que el Vaticano II, ningún concilio ha hablado de la misión de la Iglesia en el mundo. O sea, no es precisamente un concilio dedicado particularmente a la contemplación. Y sin embargo, dice Sacrosanctum Concilium, dice que lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción subordinada a la contemplación, lo presente a la ciudad futura que buscamos. Sacrosanctum Concilium número 2. Y en la homilía del Papa Pablo VI, en la clausura del Concilio Vaticano II, dice: el esfuerzo de clavar en él, qué cosa tan bonita, el esfuerzo de clavar en él la mirada y el corazón, eso que llamamos contemplación, viene a ser el acto más alto y pleno de espíritu, el acto que también hoy puede y debe jerarquizar la inmensa pirámide de la actividad humana. Que la contemplación sea la fuente y el centro de la vida de la Iglesia. Que la Iglesia o es fundamentalmente contemplativa, la Iglesia esposa que está en éxtasis contemplando la hermosura del rostro del esposo, o simplemente se ha convertido o en un museo de antigüedades o en una ONG. Entonces, la Iglesia que está presente en la diócesis, la Iglesia que está presente en nuestras parroquias, la Iglesia que está presente en nuestras comunidades religiosas, y con perdón, pero yo estoy bastante sorprendido del estado bastante calamitoso de la pequeña experiencia que he tenido de la vida contemplativa en este país, porque la veo completamente, perdida. Yo lo he conocido, monasterios que he llegado a ejercicios son varios, y es que me rasgo las vestiduras del desmadre que hay en las comunidades de clausura, que son comunidades que son contemplativas, no son de clausura. Porque eso es una juerga, entras, sales, vas, vienes, viajas. Oiga, ¿usted qué hace? Es un monasterio de clausura. Su monasterio parece una estación de tren. Es un desmadre, ¿no? Yo a los monasterios les he dicho yo, como ustedes no quieren cambiar, no me inviten a dar ejercicios. Les he dicho yo. Porque ustedes no quieren cambiar y ustedes no están viviendo la vida de clausura, las normas que da la Santa Sede para vivir las condiciones esenciales de un monasterio. Aquello es vamos, que un grupo de jóvenes reza más que lo que rezan esas mujeres. Es un desastre lo que yo he visto en la vida de clausura en este país. Y no digo que todas sean así, que hay muchísimos monasterios, pero lo poquito que he conocido, ¿y qué nos ha pasado? Entonces, de verdad es la vida contemplativa, la contemplación de Cristo, el rostro de Cristo. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca. Podemos repetir esas palabras, pero hermanos, ¿son el salmo que me lo sé o que yo de verdad he contemplado el rostro de Cristo? La infinita hermosura del rostro del Señor, el más bello de los hombres. Son palabras maravillosas de las que no nos creemos ni una palabra y en las que no tenemos el corazón. ¿O de verdad es la oración y la contemplación el centro de mi vida? Porque la oración es transformante. Es decir, lo que hace la oración es meter el alma en el fuego. Y dice la palabra, Apocalipsis, Dios es un fuego devorador. El que se acerca al fuego se achicharra. Tú agarras, famoso ejemplo de los padres de la Iglesia, tú agarras un hierro
frío, oxidado, hundido en el fango, sácalo del fango, lleno de costras, de telarañas, de carroña, mételo en el fuego y déjalo por el rato. Y se empiezan a quemar toda la basura de la suciedad que tiene la vida. Déjalo ahí. Y se le empieza a quitar todo el óxido. Déjalo ahí. Y se empieza a calentar. Y déjalo ahí. Y se pone al rojo vivo. Tan al rojo vivo, ese hierro que estaba hundido en el fango, tan al rojo vivo, que llega un momento en que ya no es el hierro. El hierro ha adquirido las cualidades del fuego. Eso es lo que hace la contemplación. Amada, yo. En el amar, él transformada. El hierro es el fuego. Santo Tomás de Aquino, ¿cuáles son las cualidades del fuego? ¿Para qué sirve el fuego? Da luz y da calor. Y él, en esas dos cualidades, identifica la luminosidad con la vida activa y el calor con la vida contemplativa. ¿Es posible que ese hierro dé luz sin dar calor? No. Si una llama de una vela alumbra pero no quema, eso no es fuego. Será electricidad o lo que sea. Ahora se fabrican muchas de esas velitas que te engañan. Pero si da luz, vida activa, y no quema, vida contemplativa, eso no es el fuego de Dios. Si quema, pero no ilumina, no es fuego. Será una calefacción, pero no quema, no alumbra. Es decir, es imposible separar la doble dimensión en la vida de la Iglesia. Que acción y contemplación, cuanto más contemplas, más quieres evangelizar. Miren, si ustedes quieren medir la vida espiritual con la fecundidad del ministerio sacerdotal de cualquiera de los que estamos aquí, empezamos por mí. Tú no me tienes que decir ni cuánto rezas, porque normalmente la gente que no reza, normalmente, puede haber excepciones en lo contrario, pero normalmente somos bastante vagos. ¿Por qué nos volvemos perezosos en el ministerio? Porque ya no le vemos sentido a lo que hacemos. Y reducimos el sacerdocio al mínimo, a las celebraciones. O sea, yo soy como un laico que celebra actos religiosos. Llevo una vida mundana, llevo una vida como la gente del mundo, me visto como la gente del mundo, nadie sabe cuando salgo por ahí que soy cura. Yo viajaba recientemente aquí en este país por un sacerdote que es muy buen sacerdote, por un cargo muy importante dentro de su congregación, y viajábamos juntos en avión. Él iba vestido de seglar y yo iba vestido como bueno. Pasamos por el control del acto de seguridad, cuando pones la maleta en la bandeja, y el chico, en su uniforme de seguridad, que nos está chequeando, pasamos los dos vamos hablando de nuestras cosas, se me queda mirando y me dice: padre, por favor, rece por mi madre que está muy enferma. Así, para hablar. Ni hola, ni adiós, ni de es usted. Por favor, rece, estoy angustiado. Rece por mi madre que está muy enferma. Me quedé pensando, porque me lo decía a mí, no se lo dice a él. Ahora, y esto no es para hablar necesariamente de cómo vamos vestidos, pero si viene una vida, en el fondo es la vida de un seglar soltero, que me dedico a una serie de tareas pastorales que suelen ser casi siempre remuneradas económicamente, a eso se ha reducido mi sacerdocio. Eso no es la vida del contemplativo. Yo no sé, aquí yo no sé tanto del ministerio, pero sí puedo hablar de mi país. Y en mi país, en España, yo he dicho muchas veces en ejercicios al clero,
y ustedes sean los jueces de lo que yo voy a decir, pero no lo digo de aquí porque no tengo datos para hacerlo, pero sí tengo datos para saber cómo se vive en mi país, que si una persona, que si mi hermano o cualquier hermano de ustedes trabajara lo poco que trabajamos muchos curas, estaríamos desempleados. Nos han echado de la fábrica a los 3 días. A la hora que nos levantamos, las cosas que hacemos, a dónde vamos. ¿Por qué? Pero si es que mi ministerio consiste en las misas y 2 o 3 cositas más. Pero un lunes, un martes, un miércoles, ¿yo a qué me dedico? Ahora, una persona que es ese hierro que estaba en el fuego, ese fuego abrasador, ese fuego devorador, a ese le faltan minutos, hermanos, para levantarse cuando no ha salido el sol, para ver dónde se encuentra la siguiente persona que le va a hablar de Jesucristo. Otra manera, otro termómetro para entender esto. Háganse a pensar, en esta semana, antes de venir a los ejercicios, yo no sé dónde estaba y a qué se debía trabajar. En la semana pasada, del domingo anterior, a este domingo que vine aquí y ahora estoy aquí, ¿a cuánta gente le hablé de Cristo? Pero así, a bocajarro. Oye, ¿tú conoces a la Señora? Oye, ¿tú vas a misa? ¿No te gustaría confesarte? ¿No nos da vergüenza cuando ves a los testigos de Jehová? Cuando ves a los mormones, yo creo que hay que encontrar lo que nos dé la gana. Pero anda, que no les habrá portazos en la cara. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Pues que muchas veces, muy cómodamente, estamos en la parroquia esperando a que venga la gente. Yo no sé si aquí en este país se usa la palabra pecera, las peceras, ¿no? Que la gente tiene pececitos en la casa, ¿se usa esa palabra? Bueno, pues quedarse en la parroquia y atender a la gente que viene y reducir eso a un ministerio, ¿qué decir? Yo quiero pescar y empiezas a echar la caña en la pecera. ¿Pero a quién se le ocurre pescar en la pecera? Fíjate dónde la gente tiene que ir a la parroquia ya está tan pescada que ya le ponen las muelas de la cantidad de veces que has echado el anzuelo, querido, que tienes el Atlántico por un lado y el Pacífico por el otro para salir a buscar la oveja perdida. Pero quedarme en casa esperando a que venga la gente a misa es como la buena oveja en busca del pastor perdido. Oye, pues que vengan, ya saben dónde está la parroquia. No, pues mira, ahí está el cartel que te da el horario de las misas. Eso de salir a buscar a la oveja perdida, cargártela sobre los hombros, ir de puerta en puerta, ir buscando a la gente, animando, invitando. La persona que tiene fuego en el corazón, que se ha pasado un buen rato de rodillas, vamos, a ese le arde el alma cada vez que ve a una persona que no viene a la misa. Ahora, si para mí no es una cosa que sea tan así, si en el fondo da igual, si van un domingo sí y 4 no, ahora cuando ustedes ven todas esas gentes por las calles de sus pueblos y ciudades, ¿ustedes qué sienten en su corazón? ¿Les duele ver tanta gente lejos de Dios, tanta gente que vive en pecado, tanta gente que no ha conocido el amor de Dios? Ahora, cuando a uno le parece que haber conocido el amor de Dios es lo más grande que le puede pasar a una persona, yo les aseguro que lo que se aprende de rodillas no se aprende en ningún otro sitio. Pero una persona apasionadamente enamorada, entusiasmada, ahí no hay ni edad, ni salud, ni nada de nada de nada. ¿Por qué? Porque esa persona está apasionada por la evangelización. Y la pasión por evangelizar brota del fuego, del encuentro, en la contemplación, en la oración. Y eso no se puede sustituir con nada. O es el fuego del Espíritu
que quema en el corazón de un pastor, o nada lo puede sustituir. Entonces, hermanos, yo les invito a que se paren a pensar si a lo mejor todos nuestros grandes problemas pastorales están sustituyendo, los organizamos en vez de. Y viene el experto de patatín y el plan del patatán, pero mire, ¿cómo un plan pastoral va a sustituir la pasión y la contemplación del pastor? No, es que he invitado a la comunidad de no sé cuántos que van a venir a evangelizar a mi parroquia. ¡Wow! ¿Y nosotros para qué estamos? Que no me parece mal que invitemos y pidamos ayuda. Yo soy el primero que tengo ahora unas religiosas dando vueltas por las montañas ayudándome, pues gloria a Dios. Ahora que no vengan a hacer lo que yo no tengo pasión por hacer, pobre de mí. Entonces, por eso es tan importante que nosotros nos paremos a pensar en qué medida la vida de nuestras parroquias y de nuestras comunidades brota de una intensísima vida de oración. Otra manera más simple de entenderlo: ¿cuántas veces la gente nos ha visto rezar delante del sagrario de la parroquia? Porque miren, hay mucha gente que reza en las parroquias y gente que tiene mucha vida espiritual, no tendrá los conocimientos del salmo, pero que ama hondamente al pastor. Es más, en muchas de nuestras parroquias, gracias a Dios, tenemos adoración al Santísimo. Pero no va a ser que la exposición del Santísimo es para los seglares, que el cura lo pone y el cura lo quita. Pero entre el minuto 1 y el minuto 59, ahí hemos dejado a los laicos enchufados delante del Santísimo. Y yo estoy esperando a que llegue la hora de la bendición arriba. Oiga, o sea que la oración es para ellos. Yo, que soy el que normalmente vive más cerca de ahí, esa pobre gente ha dejado su casa, ha tenido que cocinar, ha tenido que atender a los niños, ha tenido un montón de tareas, a lo mejor es después de un día de trabajo. ¿Y yo qué he hecho durante todo ese día? Pero no tengo tiempo para estar una hora, ni una hora han podido ustedes, dice Jesús, velar conmigo. Pues si a nosotros no nos ven como hombres de oración, qué triste. Si ellos no nos ven a nosotros como los primeros que estamos ahí de rodillas delante del Señor, ¿cómo pueden pensar que la oración es importante? ¿Cómo van a creer todas esas maravillas que nosotros decimos de la oración cuando no nos ven a nosotros practicarlo? Por eso es, repito, tan importante que en la vida nuestra el testimonio de lo que tanto se habla, pues ¿qué les parece si empezamos por el testimonio de oración? Es decir, este hombre conoce al Señor. Qué bonito es cuando alguien viene a la parroquia o a la casa curial o donde estoy yo lo llaman el curato. Qué bonito es cuando alguien dice, está el Padre, está rezando en la iglesia. ¿Cuántas veces han dicho eso de nosotros cuando nos han venido a buscar? Porque miren que nos pueden encontrar haciendo 750 cosas diferentes. Una de las cosas que más me maravilla de la iglesia de este país es la multiplicación como los conejos de los ministros de la comunión. Lo que pasa es que casi siempre se nos olvida la palabra extraordinarios, porque el ordinario soy yo. No me importa decirlo, pero en la misa crismal de mi diócesis, crismal, o sea, estábamos todos, ahí no faltó nadie. Fue muy bonita la misa, pero llega el momento de distribuir la comunión, estábamos 51 sacerdotes y salen 3 señoras simpaticísimas a dar la comunión a los fieles. Eso es extraordinario. Pero vamos, que te atrevas tú a decirle a Juanita Pérez que el copón lo llevas tú al sagrario. No, démelo que ya lo llevo yo. Señora, yo sé que soy mayor y que tengo 64 años,
pero no estoy inválido. Y no me cuesta nada recorrer los 5 metros que separan el altar. No, porque yo soy la mujer con su banda y con su traje. Pero si ya nos han quitado hasta la Eucaristía de las manos. ¿Ustedes creen que la gente quiere que vaya una señora a llevar la comunión a los enfermos? ¿O les gustaría verte la cara de vez en cuando? Ahora es muy bonito. No, porque llevamos la comunión a los enfermos. ¿Llevan o llevo? Que yo no digo. O sea, yo, por ejemplo, tengo religiosas que cuando yo no puedo lo hacen ellas. Cuando yo no estoy. Ahora, ellas tenían la costumbre, como no han vivido con sacerdote casi nunca, de darse la comunión y seguían con esa costumbre. Le digo, mientras esté yo en la parroquia, ustedes no tocan el sagrario. Ustedes me piden la comunión, que me la pueden pedir a las 3 de la mañana. Pero mientras esté yo aquí, yo soy el ministro ordinario de la Eucaristía. Pero ¿cómo me van a quitar la Eucaristía de las manos los seglares? Y me parece maravilloso, que cuando tú no estés, gloria a Dios. Pero cuando esté el ministro ordinario, que me quiten a mí la Eucaristía, pues si hemos conseguido separar el sacerdocio de la Eucaristía, apaga y vámonos. Yo me parece que es gravísimo, que nos hemos vuelto unos vagos, pero unos vagos. Cuando tienes un montón de señoras que vienen con el relicario, como llaman aquí, con el portaviático, y se ponen delante tuyo, yo como he estado un año en parroquia prestada, pues oye, no soy el párroco, expreso mi opinión, no me hicieron ni caso y me quedé callado, porque a ver, no mando yo. Ahora, por ejemplo, en mi parroquia todos los jueves, cuando yo estoy, se lleva la comunión a todos los enfermos y la llevo yo. Justo la noche antes de venir, que me llaman de un señor que se está muriendo, y era ya noche cerrada, y me fui a darle la unción, y yo ahora mismo tengo la certeza moral, es un pueblo pequeño, que en donde vivo, todo el que está cerca de la muerte está en gracia de Dios. Aquí, en el mismo país que ustedes. No, me quedo pensando, ¿y si se muere si yo no estoy? Pues que se han confesado, que han recibido la unción y que reciben la Eucaristía. Ahora, hoy es jueves, hoy estarán las hermanas llevando la comunión. Extraordinario, no tengo nada, al revés, me parece maravilloso que comulguen por la comunión que llevan las hermanas, yo no estoy. Pero vamos a ver si... Ahora, eso viene del fuego del corazón, que pobre de mí, ojalá tuviera más. Pero hermanos, viene de una vida de amistad con Jesucristo, que yo quiero que todo el mundo te conozca, que todo el mundo experimente lo que yo he sentido, que todo el mundo experimente tu amor, como tú me lo has mostrado a mí. Que cuando la gente le decía a Jesús, enséñanos a orar, que las gentes nos digan a nosotros, Padre, enséñanos a orar. Una de las cosas, saben que vivo con gente muy pobrecita que no sabe ni español. Cuando yo llegué a la parroquia donde estoy, compré en Ediciones Paulinas 100 ejemplares de la liturgia de las horas. Saben ese librito que hay como para los seglares, que son como las 4 semanas, que los conocerán, y seguro que los tienen en muchas de sus parroquias. Y ahí yo no sabía ni a dónde iba, pero aparecí con una caja de 100 ejemplares. Tengo 87 comunidades, ya en 2 hay un grupo de 20, 30 personas que rezan laudes y que rezan vísperas. Pero así, Dios mío, ven. O sea, es una cosa que a mí se me saltan las lágrimas, me da ternura. Y tengo una chiquitina que es un rayo de lista, una niña chiquitina de 9 años que se llama Marisol, vamos, esa hace las antífonas, que se sabe el libro mejor que yo. No, padre, es en la cinta azul, no en la amarilla, me corrige. ¿Por qué la gente no tiene derecho a conocer los tesoros de la Iglesia? Enseñar a la gente a rezar. Les ponemos el Santísimo, jamás en su vida habían visto una custodia, o sea, no tenían ni la menor idea de que qué es esa cosa blanca que el Padre ha puesto en esa cosa tan rara. Ni idea, o sea, nada, como si lo pudiera estar llevando
a Arabia Saudita? Ni idea. Pero ya la oración de vísperas la hacen ellos, yo me siento a confesar durante esa hora. Todos los jueves tenemos la exposición, se rezan las vísperas, domingo por la mañana se reza laudes, y poco a poco la gente va empezando a saborear los tesoros de la Iglesia. Señor, enséñanos a orar. Padre, enséñanos a orar. Y es muy fácil. Y créanme que ustedes, creo, tienen en general en sus parroquias gente de un nivel educativo muy diferente, para quien les sería muy fácil esto. Ahora, la gente reza la oración tuya, la gente se une a la oración del Padre. Y es muy bonito. A mí me pasa que como ahora rezo con ellos, de repente vuelvo a mi casa, tengo una capilla muy bonita en mi casa, y me pongo otra vez a rezar vísperas. Digo, ay, espérate, que yo ya he rezado vísperas, que lo acabo de rezar con la gente, la costumbre de rezar tú solo, ¿no? Yo les animo, hermanos, a que de verdad seamos hombres de oración, de alta vida contemplativa, de que no se nos vaya la vida en tucu y mucho correr de aquí para allá, ¿saben? Como gallinas sin cabeza, que parece que somos Parkinson en la Iglesia. Pero si no estamos unidos a la cabeza, todo es aporrear y aporrear y aporrear, pero como dicen en mi tierra, mucho ruido y pocas nueces. Por eso yo les pido que le den la máxima importancia a esto. Seguro que la mayoría de ustedes lo hace estupendamente, maravillosamente, pero que se renueve este deseo de meternos adentro en el fuego del Espíritu para que podamos dar fruto y ser testigos del misterio del amor de Dios.